¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Las 8 de la mañana, ojo porque comienza una semana que aunque todavía tiene una parte de festivo en gran parte del mundo, sobre todo en gran parte de Asia, en este lunes de Pascua, se mira al mercado ya con los ojos puestos, con la mirada puesta en qué está sucediendo alrededor de un mercado que en esta semana vuelve en un tono muy parecido a como veníamos antes de la Semana Santa, es decir, con una fotografía de inversor en un entorno de Matrix, ¿no? En el que busca, sobre todo, ese inversor, ver cuáles son las claves para poder sobrevivir a lo que ya ha pasado, esa crisis de Silicon Valley Bank, y a lo que pueda pasar. Tenemos la filtración de los papeles del Pentágono que saca New York Times, que enseguida comentamos, y la fotografía de un oro que ha conseguido sobrepasar durante gran parte de las últimas horas los $2.000. Ahora los pierde otra vez. Está el oro en $1.993 con una caída del 0,68%, pero tiene a tiro ya a esos $2.000 que hace al inversor empezar a pensar que ese valor refugio, con la pausa de la Reserva Federal, pues está ya al ladito. ¿Cuál es la otra clave fundamental? La percepción cada vez mayor que el consumidor está consiguiendo mantener el consumo o una parte del consumo a crédito, de tal manera que le está poniendo en peor posición para esa posible recesión que, aunque se sigue negando en gran parte de los bancos centrales, el inversor tiene claro que va a suceder en un momento además en el que se ve como ese aumento del crédito está siendo cada vez mayor. Ese aumento del crédito está dándonos una fotografía de que, sin duda, el consumidor quiere continuar con el mismo ritmo de gasto, pero esta vez no sobre ahorros que se le han esfumado ya desde los tiempos del coronavirus, sino buscando ahora mismo el crédito. Lo vamos a ver en un informe también de Morgan Stanley de esta mañana, en la encuesta de AlphaWise, sobre todo el detalle de cómo está consumiendo, de cómo va a consumir en los próximos 6 meses y de cómo ve el conjunto de la economía, publicado calentito hace apenas 2 horas por parte de Morgan Stanley. En una fotografía del mercado que se dirige esta mañana alrededor de un SP500, vamos a ver mercados, en el que esta mañana cae un poquito, en el entorno del 0,4%, vamos a ver si podemos, aquí lo tenemos, Dow Jones 0,03 arriba, SP500 sin embargo en 4.129 nos está diciendo Finviz, pero la fotografía es un poquito peor, esto no estaría del todo actualizado, estaría en el entorno de una caída del 0,32% en 4.102. Ojo con la fotografía, también con los futuros vamos a ver del DAX, no parece que vengan tan fuerte como nos dice este gráfico de Finviz, y sí que vemos a las monedas, a las divisas, 101,88 el movimiento del dólar, el euro, fíjense ya muy cerquita del 1,10, en esa fotografía que nos marca el cambio de 1,09, yo tengo en cambio en Finviz, en TradingView, en el entorno del 1,08, no se crean mucho. Debe estar un pelín desactualizado esto sobre lo que TradingView está diciendo a estas horas, que sería un movimiento también del euro dólar del 1,08, no del 1,094. Estos datos tienen que estar más reflejados de hace una hora sobre esa fotografía. Vamos viendo en este avance 5 claves del día lo que se va comportando o cómo se va comportando en esta mañana, cómo se va viendo la fotografía de esas 5 claves del día en la que Macron, después de la visita que hizo a China, nos hace pensar si Macron fue a ver a Xi Jinping o Xi Jinping le hizo venir para leerle la cartilla. Fíjense, porque las 2 principales claves del día en el plano geopolítico giran alrededor de esa reunión que tuvo Macron y von der Leyen con Xi Jinping, pero no con la fotografía que esperábamos que tuviera Macron y von der Leyen, que fueron a intentar llamarle a capítulo a Xi Jinping y se trajeron que le llamaron a capítulo a ellos. Macron apuntando que Europa necesita una fuerte apuesta por su independencia para no caer, y esta es la frase principal de la entrevista en Les Echos, en Francia,
para no caer en el vasallaje entre Estados Unidos y China, en el vasallaje con Estados Unidos dentro de la disputa precisamente entre Estados Unidos y China. Lo que Macron estaba apuntando después de ver a Xi Jinping es el difícil equilibrio entre quien le está proporcionando gran parte de las posibilidades de alcanzar la famosa Agenda 2030 a través de energía solar por ser el principal proveedor a Europa, más del 90% le está poniendo las placas solares a Europa desde China, y esa sensación de que tiene que estar al lado de Estados Unidos, precisamente para intentar evitar que haya problema alrededor del suministro energético. Fíjense en la fotografía, ¿eh? Macron lo que ha visto en China es la difícil posición que tiene Europa después de haberse jugado un año al lado de Estados Unidos, pero a la hora de ver que los dos bloques le dejan energéticamente a Europa en una posición tremendamente complicada. Tiene en el corto plazo la necesidad de que el gas y del petróleo le venga desde Estados Unidos, y ahí tiene que intentar evitar el vasallaje a pesar de estar al lado de Estados Unidos, pero tiene la necesidad de que a medio y largo plazo esa famosa Agenda 2030 que se quiere imponer, sobre todo del cambio climático, esa Agenda del 2030 pasa por China. No se puede establecer el movimiento de placas solares y de energía eólica que quiere hacer Europa sin el apoyo de China. De tal manera que la fotografía de Europa no puede ser peor. Está entre el líder geopolíticamente del mundo y el número 2, con una creciente tensión entre los dos y ellos en medio, y nosotros en medio. ¿Cuál es la fotografía cuando Macron va a ver a Xi Jinping a decirle tienes que ir a Putin a decirle que acabe la guerra de Ucrania? Que le dice, no te preocupes, yo voy a hablar con Zelensky, ¿pero cuándo? Cuando se den las condiciones. ¿Cuándo voy a hablar con Putin para decirle que acabe la guerra de Ucrania? Cuando quede claro que puede respetarse la soberanía, y está hablando de Taiwán, de los distintos países. De tal manera que Macron y von der Leyen escenificaron de una manera muy clara el fin de una época. El fin de la época en la que Europa no solo contaba, sino marcaba la agenda. Europa, después de la reunión de von der Leyen y Macron de la semana pasada, acaba de darse cuenta cuál es su papel. Y es el tercero o el cuarto en discordia en el plano geopolítico mundial. Por lo que entendió perfectamente Macron, y por eso la entrevista del Les Echos de ayer, que Europa mejor debe estar callada en determinados aspectos. ¿Por qué? Porque ha ido a China y ha salido escaldada. Europa. Con von der Leyen intentando todavía ejercer de una de las principales potencias del mundo, diciéndole a China, que es la segunda potencia del mundo camino de la primera, qué es lo que tiene que hacer. Xi Jinping estaba perfectamente tranquilo. Tú puedes venir a decirme lo que quieras, pero la realidad es esta. Tú tienes un problema. Fíjense en el siguiente punto de Macron, porque el otro gran tema de conversación entre Xi Jinping, entre China y Europa, en esa visita de Europa a China, no de China a Europa, es que Macron admite que todavía no es tiempo de negociación. Hasta aquí lo que le dice Estados Unidos, cuidado con el vasallaje, pero hay que prepararlo. Es decir, hay que empezar a analizar si el plan de paz de China es el adecuado para caminar hacia la paz en la guerra de Ucrania. O es el de Zelensky, o es uno futuro de Occidente. Pero fíjense, porque el equilibrio está, otra vez, entre intentar evitar ese vasallaje, que dijo ayer en Les Echos Emmanuel Macron, entre Estados Unidos, no es tiempo de negociación, que es lo que está diciendo Blinken, y China. Pero hay que prepararlo ya. El otro punto fundamental estaría alrededor de un informe que ha sacado Chatham House, el instituto, en las últimas horas, en el que dice que se conoce cuál es el momento clave en el que Putin pueda apretar el botón rojo. Dice, ¿podría Putin recurrir a las armas nucleares si no consigue ganar la guerra y evitar así reconocer una clara derrota? Bueno, para esto tampoco hace falta hacer un estudio. Lo ha dicho Peskov 87 veces, lo ha dicho Medvedev más veces todavía, lo ha dicho el propio Putin, de aquella manera. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo que Chatham House en ese informe en instituto está diciendo nos cambia la fotografía? Nos cambia la fotografía porque Occidente empieza a ver cuál es la situación en el entorno de la guerra de Ucrania. Ese gran cisne blanco o negro
tiene dos caminos muy separados. O se consigue una mesa de negociación de paz donde esa paz sea duradera, o el problema puede escalar al resto, empezando por Europa, pero continuando por China y Taiwán, pero continuando también afectando al entorno de Estados Unidos. El informe de Chatham House que acabamos de conocer hace unas horas también nos pone en la perspectiva de que ahora mismo la fotografía es muy complicada a la hora de entender si ese movimiento de Putin, en el caso de ver que no tiene opción ya de ganar la guerra en Ucrania, tenga como única salida no una mesa de negociación de paz, sino el no reconocer una clara derrota pueda llevar a utilizar las armas nucleares. ¿Por qué hay que preparar el plan de paz? Precisamente para evitar esto. ¿Por qué Macron, al lado de Xi Jinping, empieza a plantear busquemos la mesa de negociación, siendo Macron, bueno, junto a Xi Jinping y antes de Xi Jinping, quien en Naciones Unidas dijo hace ya 7 meses, busquemos una mesa de negociación, que nunca acabe la conversación sobre esa mesa de negociación. Ojo, porque el plano geopolítico vuelve a ganar fuerza una vez que vemos un submarino de Estados Unidos yendo hacia Irán, como le contamos hace 2 días, para intentar evitar que escale la tensión en Irán, un submarino que no va cargado de alimento precisamente, para intentar evitar que Estados Unidos tenga un barco lleno de agujerillos. Corea del Norte, China, Taiwán, guerra de Ucrania, Irán y, ojo, Israel. De tal manera que tiene un ramillete de problemas geopolíticos donde además se ve una fotografía en la que Europa cada vez más empieza a entender que no puede estar jugando al lado de Estados Unidos solo, sino que tiene que ser un actor independiente. Tarde y mal para entenderlo. Hace un año quizá, ahora mismo nadie se cree que no haya un vasallaje en el entorno de la decisión. Fíjense, porque el otro punto clave del día, que se lo contamos el sábado aquí en Negocios Televisión, es la entrevista que Jamie Dimon dio a The Independent y que va caminando hacia una agenda impuesta de cara a 2030. Lo que dijo Jamie Dimon es que las expropiaciones de la agenda de 2030, es decir, para cumplir con ese plan de llegar a las emisiones cero, a la descarbonización en 2050, para llegar a poder cumplir esos objetivos, solo tienen un camino: las expropiaciones. De tal manera que Jamie Dimon puso encima de la mesa la parte fundamental del negocio que se nos había estado ocultando por un movimiento de la Agenda de 2030, es decir, un movimiento de élites, de gobiernos, de grandes compañías, para intentar una desamortización global. Algo que no se ha hecho nunca. Se ha intentado hacer, sobre todo hace siglos, aquí en España, en el entorno de intentar evitar o hacer un cambio entre esa aristocracia y la burguesía. Lo que se estaría buscando por parte de la Agenda 2030, en esas palabras de Jamie Dimon en The Independent, es buscar un cambio total de terratenientes y mini terratenientes en el mundo para conseguir, a cambio de molinos de viento, tierras, tierras y tierras. Oiga, aquí tienen un inicio muy fácil. Pueden empezar en Estados Unidos. Y Jamie Dimon podría, en la entrevista de Independent, haber señalado al primer terrateniente al que se le deberían empezar a expropiar las tierras para cumplir con la Agenda 2030. El nombre es muy claro, ¿no? Bill Gates. Bill Gates es el gran terrateniente en Estados Unidos, comprando y comprando y comprando tierras, precisamente para prepararse para la Agenda 2030. Le hacemos el planteamiento a Jamie Dimon y a la élite globalista. La Agenda 2030 puede empezar expropiando por Bill Gates. Que empiecen a ver qué les dice Bill Gates. Y ya si quieren que junten el ChatGPT y la inteligencia artificial. Miren, vamos a utilizar la inteligencia artificial preguntándole a ChatGPT quién es el gran terrateniente en Estados Unidos. Y una vez que se conozca la fotografía de Bill Gates, ¿para qué empezar por pequeñitos? Que empiece la Agenda 2030 por el grande, por el que de verdad puede hacer un cambio importante. Que empiecen por Bill Gates. La fotografía de Jamie Dimon que nos ha dejado clara es la cara oculta de la Agenda de 2030. Lo que quieren no es solo el control de los servicios, quieren el control también de la tierra entendiendo el cultivo. Quieren el control de la alimentación.
quieren el control, la fotografía de ser no solo los que ingresan por servicios, sino los que tienen el poder de la Tierra alrededor. Ojo lo que se le escapó a Jamie Dimon en esa entrevista, porque nos está marcando que la Agenda 2030 tiene una cara oscura, muy oscura, que es la del cambio no solo de la fotografía en el plano geopolítico, sino sobre todo de la fotografía de quién controla los recursos naturales, que nos están diciendo que no son importantes, nos están desviando la atención hacia la inteligencia artificial y otras cosas, pero ellos tienen la mirada puesta en lo que la tienen que tener, que es precisamente esto, en ver cómo pueden conseguir, con una excusa, al igual que Mendizábal en la desamortización aquí en España, cuál es la excusa para eliminar a esos terratenientes una parte de sus tierras y hacer un reparto que casualmente caiga en sus manos. Porque ¿quiénes van a poner los molinos de viento, aunque luego estén parados, y las plaquitas solares? Los que tienen dinero. ¿O qué pasa? ¿Que ahora los trabajadores van a empezar a ser grandes terratenientes de la Agenda 2030? ¿A quién le van a dar los terrenos? A los que instalen toda la energía eólica, toda la energía solar, todo el movimiento de energía verde. Cuidado con la fotografía, porque acaban de enseñar la patita de cuál es el objetivo final. El otro punto fundamental es este de Tesla. Tesla anunció ayer la creación de una megafactoría en China, no es menor el tema, para una superbatería que tiene capacidad de generarle 1 hora de luz con toda la energía solar a 3.600 hogares. Ojo, porque lo que está planteando aquí Tesla es la creación de grandes barrios donde la energía, la electricidad desaparece. Fíjense, porque la gran duda, por ejemplo, a nivel automoción, es que si todos tuviéramos un coche eléctrico, ¿cómo cargaríamos todo? ¿Seríamos verdes en la generación eléctrica o necesitaríamos de ciclos combinados para poder dar energía a todos esos coches para que luego circulen después de haber sido cargados por la noche? La respuesta es que no hay. ¿Qué es lo que está planteando Tesla? Una generación de megabaterías, no para un chalet, sino para grandes barrios. Se van a construir en el entorno de 100.000 al año, van a empezar a estar ya en funcionamiento en febrero de 2024, después de la instalación de esta megafábrica, y a partir de ahí, lo que se va a empezar a plantear, ojo, Agenda 2030, es una fotografía donde la energía solar lo va a tener mucho más sencillo para almacenar. Fíjense que está todo hiperconectado. No es baladí que Tesla anuncia ayer eso, esta creación de esa megafactoría, luego entraremos en China, que permitirá empezar a crear barrios donde los cables desaparezcan. La electricidad irá directamente por energía solar. Entiéndame los cables como la capacidad que tiene de llevar a las casas. Fíjense, porque una vez que tienes la capacidad de almacenaje, lo que te falta son las placas solares. ¿Y qué es lo que nos dijo Jamie Dimon? Hay que expropiar. Todo empieza a coger forma. Todo empieza a darnos la fotografía de que la economía, la geopolítica, las élites, Davos, se están cogiendo de la mano ya. Todo empieza a darnos la fotografía de que ya ningún paso está tejido sin el buen hilo. No es que haya aparecido una megafactoría, es que para forzar la llegada de la Agenda 2030 todo tiene que ir de la mano. Es decir, si expropiamos, pero todas esas placas solares llegan a una pila, a una batería que no consigue hacer más que reducir la factura, no tiene sentido. Lo que necesitamos son barrios enteros en las zonas donde hay una alta contaminación, para reducir esa alta contaminación mediante toda una movilidad eléctrica, que ahora mismo es imposible. No hay capacidad de generación para que todo el parque automovilístico venga directamente eléctrico. Es imposible. De tal manera que se tiene que generar, dijo Jamie Dimon, nos quedan pocas ventanas. Pues aquí te acaban de abrir una. ¿Por qué decíamos en China? Porque es llamativo que Elon Musk perciba que hay una disputa entre Estados Unidos y China, y en lugar de hacer como Volkswagen, que es irse de Europa para aprovechar el Green Deal a Estados Unidos a fabricar baterías, monte una megafactoría en China y se vaya precisamente a China
a elaborar esta megafactoría que quiere cambiar el modelo. ¿Y aquí a dónde nos lleva? Al último punto de toda esta fotografía de la Agenda 2030 y del cambio económico de transformación energética. ¿Dónde están ahora mismo el 90% de la fabricación de los paneles solares del mundo? En China. ¿Qué ha conseguido China con el movimiento de Tesla? Ser también el protagonista principal a futuro sobre la creación de esas baterías, que junto con el que capta la energía es el que la almacena, es la otra clave fundamental. De tal manera que, aunque quieran dejar a China fuera de la fotografía, China no puede estar más dentro de la fotografía. No te doy semiconductores, pues no te pongas tonto, porque como te pasen mucho no te doy placas solares. Y la fotografía de esa economía de bloques, de esa geopolítica de bloques, va ganando cuerpo con outsiders, con players como Tesla, como Elon Musk, que dice, dejadme en paz, dejadme en paz. Si me tengo que ir a China, me voy a China. ¿Por qué? Por coste. De tal manera que la megafactoría se instala en China. Oiga, ¿y el Green Deal de Biden? Para él y los europeos. Volvemos al punto principal, el vasallaje. La dependencia también económica que no están teniendo grandes compañías en Estados Unidos, Tesla, Elon Musk, para ponerse detrás del Green Deal de Biden, pero que sí está haciendo que Europa camine hacia ese Green Deal de Biden, dejando claramente lo que quiere evitar Macron, el vasallaje de Europa a Estados Unidos. 8:21 de la mañana viene la jornada en negativo, viene la jornada con los futuros marcando una perspectiva, una tensión en negativo que nos lleva a que nos queda mucho para los bancos centrales, bueno, quedan 20 días. Y a partir de esa reunión la fotografía es clave y es clara. Habrá una subida más de tipos de interés, piensa el mercado, en mayo, habrá una pausa y desde julio empezará el recorte de tipos de interés. De tal manera que el inversor dice, es momento de terminar de apostar por renta fija a corto plazo para empezar a caminar a largo plazo a partir de que empiece la pausa, es decir, después de la reunión de mayo, amplitud cada vez mayor de la renta fija, si estoy a 2 meses lo voy a llevar a 1 año, y a partir de ahí la renta variable va a jugar a growth. Es decir, es la vuelta del value al growth una vez que se inicie la pausa y veamos que hay un descenso de tipos de interés. ¿Por qué? Porque si los tipos de interés finalmente quedan en torno del 5% en este 2023, para caminar en el 24, sobre todo al entorno del 3,5-4%, a partir de ahí hay una mejora de la valoración de tipos de interés que estaban haciendo sobre las compañías growth. De tal manera que mejoran la fotografía, junto con emergentes, y vamos a ver Europa, cómo queda también en cuanto a beneficios empresariales. Les contamos enseguida lo que está sucediendo también en torno a esos papeles del Pentágono filtrados y publicados por New York Times. Eva Villano, Eva, buenos días. Buenos días. Pero antes, mercados, hay mucho en festivo todavía en este lunes, sobre todo en Asia, pero ¿cuál es la fotografía? ¿Cómo viene el mercado en este inicio de semana? Bueno, pues efectivamente el viernes estaba medio mundo cerrado y hoy bastante, la espera está en Wall Street, y en Asia lo que hemos tenido sobre todo es la referencia de Japón, porque Hong Kong también está disfrutando de una sesión libre, y tenemos la referencia del índice Nikkei, 0,45% es lo que se ha notado el principal selectivo de la bolsa de Hong Kong, en una jornada en la que hemos visto retrocesos en el yen, ha favorecido a los exportadores, y hemos visto cómo entre los protagonistas del día estaban las subidas del 4% de Nintendo. Pero más allá del comportamiento de la jornada de hoy, son muchas las referencias que nos llegan desde Asia. Referencias económicas y referencias sobre todo que miran al escenario internacional y que miran a las tensiones geopolíticas. Lo primero, y lo estábamos esperando, en una crónica anunciada, se marcha Kuroda y llega al frente del Banco de Japón Katsuo Ueda, que es el nuevo gobernador del Banco de Japón. El 27 y 28 de abril, como decías, quedan unos 20 días para las citas con los bancos centrales. Va a ser cuando escuchemos al gobernador hablar, aunque se esperan pocos cambios y se espera esa tasa negativa que lleva impuesta
desde hace ya bastante tiempo. Todo esto en una jornada en la que además, mirando al mercado asiático, es importante señalar dentro de Japón cómo el propio gobierno de Tokio se ha puesto en contacto con el responsable de ChatGPT, de OpenAI, para aplicar en las tareas burocráticas esa inteligencia artificial. Reunión de este lunes en la que se han debatido los pros y los contras, las ventajas de la tecnología de la inteligencia artificial y reducir las desventajas. La mirada puesta en esas conversaciones que ha mantenido el primer ministro Kishida con Sam Altman. También mirando a Asia, por supuesto, como comentabas, lo que está pasando en Shanghái. Tesla, que va a construir esa fábrica de baterías Megapack en Shanghái. El tercer trimestre de este año empezará esa producción, ya para esa construcción para entrar en vigor el próximo año. Pero importantes las tensiones geopolíticas que están dictando lo que es la actualidad de esta mañana y que fundamentalmente llega con la última noticia que ha llegado por parte de Reuters y en la que está recogiendo a esta hora lo que están siendo los movimientos en esta jornada de maniobras de China frente a Taiwán, en un momento en el que está demostrando ese rechazo por la visita de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos y que lleva 3 jornadas de ejercicios de maniobras en las que simula ataques contra la isla. Pues bien, a esta hora, según Reuters, este lunes China practica bloqueos programados y señala cómo el ejército está llevando esos simulacros de bloqueo aéreo y naval alrededor de Taiwán en esta última jornada programada de ejercicios, y un portaaviones chino se habría unido a las patrullas de combate cuando Taipei ha informado sobre otra oleada de aviones de combate sobrevolando la isla, con lo cual tensiones que no dejan de crecer en esta parte del mundo. Gracias, Eva Villanueva. La clave fundamental en la parte geopolítica también está alrededor de los documentos que New York Times dice que ha tenido acceso, filtrados, pero ojo que Reuters está diciendo que esos documentos serían falsos. Lo que dicen esos documentos, según New York Times, es que ha estado debilitada toda la red de defensa aérea de Ucrania después de los bombardeos por parte de Rusia. Y dice que sin una gran afluencia de municiones, Ucrania podría fracturarse, dicen los documentos, podría tener un problema a la hora de repeler en el futuro cercano más ataques desde Rusia, según estos documentos que habría filtrado el Pentágono. Ojo, porque Reuters está diciendo que estos documentos son falsos, aunque New York Times está diciendo que el Pentágono los ha puesto encima de la mesa desde el 28 de febrero, donde se proyectó que las existencias de misiles clave se iban a agotar por completo a principios de mayo. Ojo, porque posiblemente, dice esos documentos del 28 de febrero, tan pronto como a mediados de abril, prácticamente ahora, basándose en la evaluación de las tasas de consumo de intentar repeler los ataques de Rusia por parte de Ucrania. Dice que si eso sucede, Moscú podría decidir que finalmente es seguro tener o poner más carga a través de aviones en el entorno de la guerra de Ucrania, lo que llevaría a entender la posición de Zelensky de pedirle a Europa que necesita también cazas para intentar defenderse, porque ya no tendría más munición antiaérea contra Rusia. Ojo, porque los documentos filtrados, que como les decimos Reuters dice que son falsos, que habría estado infectado el New York Times con esta filtración, sin embargo New York Times dice que son de buena fuente, que vienen del Pentágono y que dejan claro que ahora mismo la posición es de debilidad, sobre todo de repeler ataques aéreos por parte de Rusia desde Ucrania. Y de ahí la necesidad que planteó Zelensky de tener cada vez más por parte de Occidente cazas que le permitieran defenderse. Saben que todo ese movimiento de cazas luego quedó en parte frenado, sobre todo por Estados Unidos, que es quien tenía que dar el ok, el consentimiento al envío de los cazas de Lockheed Martin, que son los que pedía Ucrania, los que pedía Zelensky, al igual que los Leopard tenían que llevar la aceptación del gobierno alemán. Estos cazas de Lockheed Martin tenían que llevar el ok de Estados Unidos. A estas horas también se conoce por parte de The Times que altas fuentes del gobierno británico están indicando que el gobierno indio se ha desvinculado de las negociaciones comerciales, en un cambio importante sobre hacia dónde quiere jugar India dentro de los bloques, teniendo China
que no parece ser un aliado muy confiable para India durante las últimas décadas, podría ver hacia Reino Unido, sobre todo, cómo puede llegar a un acuerdo comercial. Ojo, porque el gobierno indio, según fuentes del gobierno británico, según The Times, estaría diciendo que se está desvinculando de las negociaciones comerciales. Y otro punto que llama la atención esta mañana, que está publicando Reuters, es cómo Arabia Saudí está manteniendo el envío de crudo a las refinerías asiáticas a pesar del recorte de la OPEP+. Es decir, que donde estaría yendo el recorte es precisamente a Occidente y sobre todo a quienes se lo están pidiendo desde Europa y no hacia Asia, que sus refinerías trabajan luego hacia Europa. De tal manera que lo que dice es que el gigante petrolero Aramco, estatal saudí, suministrará todos los volúmenes completos de contratos de crudo que desde mayo o para mayo estaban ya cargados desde hacía meses por parte de los compradores del norte de Asia, a pesar del compromiso de reducir la producción en 500.000 de barriles por día a la zona. Es decir, está girando la fotografía también del mercado del petróleo hacia una reducción que impacta directamente en Europa. 8:30 de la mañana, fotografías claves, también con datos, con la imagen de cómo se está moviendo después de Silicon Valley Bank. Como les digo, enseguida entramos en el informe de Morgan Stanley, publicado a las 6 de la mañana, hora española, para ver la fotografía de cómo se ve la cuestión de la demanda interna después de la salida o pseudo salida de Silicon Valley Bank. Pero antes, fíjense en este gráfico de IIF, del Instituto IIF, que nos marca cómo el movimiento de salida de depósitos desde Silicon Valley Bank en los pequeños bancos es dramático, pero en los grandes bancos en Estados Unidos el movimiento también ha sido importante. ¿Qué es lo que han tenido, sobre todo, los grandes bancos? Pues que han sido los grandes beneficiados de la fotografía. ¿Quiénes han hecho el agosto con toda esta crisis de Silicon Valley Bank? Los grandes bancos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a pesar del movimiento de salida de depósitos, han recibido una gran parte de entrada de depósitos que venían de los pequeños y de los bancos medianos en Estados Unidos. Es decir, han sido los grandes beneficiados de toda esta fotografía, a pesar de que a ellos también les empieza a impactar de una manera agresiva la salida de depositantes. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera los depósitos en Estados Unidos son un problemón importante en su huida. Y ya no distinguimos si pequeños, medianos o grandes, porque una salida de casi 1 trillón americano, es decir, del entorno del billón europeo. Este gráfico viene desde 1973, con datos del Federal Reserve Board, de Haber Analytics, de Apollo Chief Economics, marcándonos cómo es el movimiento de salida. Fíjense, histórico. Ni en las crisis anteriores de la .com, ni en el movimiento de la crisis bancaria, se vio un movimiento de depositantes tan fuerte, a pesar de que en este caso teníamos un movimiento de subida de tipos de interés no tan rápido, pero más o menos en los mismos números. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que nos está marcando? Que si Silicon Valley Bank nos ha marcado el inicio como Lehman Brothers, como Bear Stearns, de una crisis de Lehman Brothers, como pudiera ser el movimiento Credit Suisse, Silicon Valley Bank, de una crisis que recuerden que en 2008 no fue inmediato Bear Stearns caída del sistema financiero, sino Bear Stearns 7 meses caída del sistema financiero, nos estaría marcando que la clave fundamental ahora, en lo que está podrido en el sistema, no son, por ahora, los activos inmobiliarios, cuidado con las oficinas, que juegan en un capítulo aparte, y cuidado con lo que está sucediendo en Alemania, que lo vamos a ver enseguida, sino el deterioro en los balances de los depósitos. De tal manera que las líneas de liquidez por parte de los bancos centrales no pueden terminar en un entorno donde $1 billón se fue del sistema. Fíjense, porque la fotografía es dramática para los bancos en Estados Unidos y es de una salida brutal de depósitos, sobre todo cogiendo desde el pico. Ojo a la fotografía, porque las subprime de estos tiempos están empezando a ser esa salida de depositantes, que es el mayor cáncer que puede tener el sistema financiero, que es la pérdida de confianza y la pérdida de seguridad. ¿Qué es lo que han hecho los grandes bancos en ese entorno? Fagocitar, canibalizar. Ven a mí que soy seguro. ¿Y si también tienen un proceso de salida? ¿Qué más nos queda? ¿Cuál es la siguiente carta, además de la liquidez?
porque la liquidez se puede acabar. Y si ya no tienes más grandes bancos, ¿hacia dónde va el depositante para buscar la seguridad? Fíjense en el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo el movimiento energético sí tiene que dar una pausa a la inflación. Este es el gráfico que nos marca un año hacia adelante en Alemania del precio energético y vemos una caída muy fuerte de más del 80%, pero fíjense que esto nos va hasta junio del entorno de 2021. Si cogemos marzo, junio, este periodo de 2021 frente a 2023, estamos triplicando los precios energéticos. Es decir, sí, muy bonito, la fotografía de este descenso es brutal y es muy positiva, pero ¿dónde estamos de verdad? Triplicando el precio energético que teníamos en marzo de 2021. Un año antes de la guerra de Ucrania teníamos el precio muchísimo más abajo que el precio actual en los 145. ¿Cuánto más abajo? Este precio está 3 veces por arriba. Es decir, Europa, Alemania, su motor, el corazón, vive ahora mismo ya en un entorno en el que la mejor noticia es una pérdida de competitividad por culpa del factor energético. De tal manera que se percibe de una manera muy clara en este gráfico que el problema puede haber pasado porque esto era muerte, pero esto es susto. Y el susto lleva a que la industria alemana esté todavía mirando cómo sus márgenes se recortan por culpa del factor energía en todo ese entorno. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana los precios de la construcción. Por eso les decía, cuidado con el tema de la construcción, cuidado con el inmobiliario, cuidado con confundir excesos irracionales en la última fase antes de la entrada en la recesión por parte del consumidor. Oiga, es que se siguen comprando casas. Bueno, sí. ¿Y en 2007 no se compraban casas? A tutiplén y Cayennes, entrabas ahí y decías, ¿y qué quiero hoy? ¿Unas ollas? No, mejor un Porsche. Y toma, préstamo. Ojo con confundir que siga el sector inmobiliario teniendo fuerza con que eso se esté haciendo con unos cuantos desalmados que están viendo que en la fase final, cuando estamos a punto de entrar en la recesión, es el mejor momento de comprar sobreprecio. Con un sobreprecio muy importante que les va a dejar fuera. Ojo porque hoy sale una encuesta aquí en España que dice que los ciudadanos españoles, la publica El País, tienen ahora mismo más o menos el 36% de uso de toda su renta, es decir, por encima del 30%, que sería lo ideal ya, por encima del 30% de toda su renta en el entorno de la compra o del alquiler. Da lo mismo ya. Ha subido tanto el alquiler, ha subido tanto los tipos de interés, que la fotografía ya es muy negativa. ¿Qué es lo que percibe esa encuesta? Que a finales de este año estarán en el 50%. Y en el 50% estamos en el terreno ya pantanoso. De decir, aquí hay un problema. ¿Qué es lo que nos explica el PMI de construcción en Alemania? Que muy bonito el presente, pero ¿cuál es el futuro inmediato? Que se está parando el sector inmobiliario. Pero es que es evidente. No, porque el ciudadano quiere seguir teniendo acceso a su hogar. Bueno, hasta que no lo pueda pagar. ¿Cuándo no lo puede pagar? Tipos de interés hasta el cielo por parte de los bancos centrales, hasta que no lo pueda pagar. ¿Por qué? Porque quieren restringir el nivel de consumo para que baje la inflación más rápido. El PMI en Alemania nos está marcando que Alemania está cada vez más cerca de la recesión. Precios energéticos, el triple que en 2021 en la parte marzo-junio, y construcción debilitándose. No, es que el PMI se ha recuperado vía motor. Bueno, ya. Pero un poquito de aire, no mucho, ¿eh? Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la fotografía de cómo rebotó el viernes después de conocer el dato de empleo en Estados Unidos en 2 años americanos. Fíjense el rebote. Fíjense el movimiento de recuperación del 2 años americano después de ver que no hay manera de acabar con el mercado laboral en Estados Unidos, siendo esta la clave fundamental que los bancos centrales no están terminando de entender, y es el cambio del paradigma. Digitalización, inteligencia artificial, menos manos para conseguir lo mismo en la producción, nos lleva a que las manos que quedan, sobre todo en la fotografía actual, están pudiendo presionar vía un mayor aumento de jubilaciones en Estados Unidos,
De tal manera que lo que se vio el pasado viernes es que el mercado laboral no hay manera de acabar con él. Y el 2 años americano arriba, entendiendo, una subida más nos queda seguro. Es decir, nos vamos por encima del entorno del 5% con un pelín de fuerza para ver si de verdad luego hay una pausa. O de verdad luego el mercado laboral nos dice hay más subidas. Fíjense, porque el movimiento desde la última reunión, sobre todo mirando de qué manera podía comportarse el mercado estadounidense, está que estábamos en el entorno del 3,5, caminamos de cabeza al 4. Miren el siguiente gráfico, al 4%. Miren el siguiente gráfico que nos marca precios de alimentación después del declive del inicio de la guerra de Ucrania, acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania, el movimiento de reducción, pero fíjense lo mismo. Miren en comparación, no cojan el coronavirus, cojan antes del coronavirus, estamos más que triplicando los precios de los alimentos, marcando claramente que el factor inflacionario ahora mismo viene por la alimentación. El aceite de oliva está empezando a ceder terreno, pero los precios de producción en el campo ahora mismo en España siguen disparados, de tal manera que ni en mayo tiene pinta, que es cuando se veía que iba a haber un momento de pausa en los precios de cara a la inflación, parece que lo vaya a dar, precisamente porque el movimiento, ven, ya no es la misma curva de volver a los entornos en los que la alimentación estaba viendo el campo de juego natural. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el movimiento de balance de la Fed, pero fíjense en Silicon Valley Bank lo que ha significado en el movimiento también de los mercados. Más liquidez, más subida de la renta variable, mirando que los bancos centrales podían abrir. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la fiebre de Silicon Valley Bank en líneas de liquidez por lo menos ha empezado a pasar. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el camino de endurecimiento de la política monetaria se traslada ya a los bancos. Lo que está viendo JP Morgan, BlackRock y gran parte de los analistas en Estados Unidos es que la Fed ya no tiene que hacer mucho más. Que el sistema financiero ya va a terminar de hacer el trabajo. Y en este movimiento de endurecimiento de las condiciones monetarias, esto es 2020, tiempos del coronavirus, esto es la crisis financiera, el movimiento en Estados Unidos, fíjense desde Silicon Valley Bank, el crecimiento que tiene de endurecimiento de los estándares crediticios. El famoso, ¿avalas? Pero si eso, para eso ya tengo eso, ¿no? ¿Avala o nada? El endurecimiento de las condiciones monetarias van a terminar de llevarnos a la recesión, sin que la Fed haga mucho más. Si la Fed hace mucho más, no nos lleva a una recesión, nos lleva a una depresión económica, que es el temor fundamental que puede llegar a tener el inversor si ve que hay un movimiento de alza de tipos más fuerte de lo que esperaba por parte de los bancos centrales. Pero este gráfico nos marca que la recesión es inevitable, que el final del trabajo ya no lo van a hacer los bancos centrales, lo van a hacer los bancos comerciales, no dando créditos, limitando el crédito. Lo van a ver enseguida en el informe de Morgan Stanley de las 6 de la mañana. Miren el siguiente gráfico que nos marca también dónde estamos en el sector inmobiliario. Oiga, 2006, 7, 8, 9, 27% de caída. Entre julio de 2006 a febrero de 2012. Miren el Case-Shiller. Movimiento de 130% hacia arriba entre febrero del 2012 y junio de 2022. En este gráfico de Charlie Vilelo de Creative Planning. ¿Qué es lo que nos está marcando? ¿Cuál era la burbuja? ¿La del 2008 o esta? ¿Cuándo hay irracionalidad en la compra de la vivienda? ¿En el entorno de 2008 o en 2023? No, pero ahora todo está más sano. ¿Perdón? ¿Dónde está la burbuja? ¿Dónde está el riesgo en el sector inmobiliario? ¿En comprar en 2005-2006 o en comprar en 2023? Oiga, si usted tiene que elegir dónde compra, ¿qué elige? ¿Aquí o aquí? Este es el problema que hay ahora mismo también en el sector inmobiliario. Tenemos oficinas por un lado marcándonos una depreciación del entorno del 25-30%. Y tenemos un sector inmobiliario que sigue pensando que está igual de sano que en este entorno. Y tenemos un comprador de vivienda que no sabemos dónde está viendo que hay una oportunidad. ¿Pero qué oportunidad hay?
Pero la había en 2006, 2007, aquí, 2008. Ahora, ¿aquí se vendían casas? Históricamente. No se han vendido más casas que ahí. ¿Por qué no percibían en 2007 que estábamos entrando en el batacazo de los batacazos? Porque el consumidor no tiene esa visibilidad. Entonces, ¿por qué compran viviendas ahora? Porque no tienen la visibilidad. ¿Cómo que no tienen la visibilidad? Si saben que están subiendo los tipos los bancos centrales. Sí, lo saben, pero creen que van a bajar los tipos de manera inmediata y agresiva. No se lo están diciendo todos los días los inversores, los bancos de banca privada, los patrimoniales, nos están diciendo hay bajada de tipo de interés. ¿Quién está comprando ahora? Quien no tiene suficiente información financiera. Y se está metiendo en un problemón. Porque si de ahí a ahí había un 27% y de aquí a aquí hay un más 130%, ¿cuánto hay de aquí que ya ha empezado a caer el Case-Shiller en Estados Unidos hasta que toque suelo? ¿A dónde? ¿Aquí? Esto ya es un buen bofetón, ¿eh? O ahí. Ese es el tema principal del sector inmobiliario. Oiga, yo vivo a crédito. Ah, pues fantástico. Qué bonito. Y si vienen mal dadas, sigues a crédito porque no te va a prestar nadie. Y a partir de ahí empiezan los impagos. Y a partir de los impagos, más restricción de crédito. Y a partir de que haya más restricción de crédito, se desploma esto. Y a partir de que se desplome, hay que encontrar el suelo. Imagínense un movimiento de caída libre diciendo, ¿pero dónde toco suelo? Pues ese es el momento que también está intentando percibir el mercado. ¿Dónde está el dichoso suelo de un entorno del sector inmobiliario que, como se empieza a percibir, empieza a ser el siguiente problema? Miren el siguiente gráfico, que nos enseña también a estas horas el movimiento en este gráfico de Charlie Vilelo alrededor de que cuando los bancos norteamericanos endurecen el préstamo, los estándares de préstamo, caminamos a la recesión. ¿Y cuándo han empezado a reducir la restricción o cuándo han empezado ese movimiento de restricción? Ahora con Silicon Valley Bank. ¿Y hacia dónde caminan? ¿Hacia aquí o aquí? Es decir, ese movimiento que hemos visto hace dos gráficos, de endurecimiento por parte de, hemos dicho, lo van a terminar de hacer los bancos, ya no los bancos centrales, los bancos comerciales terminan el trabajo. Es terminar el trabajo. Es llevar el endurecimiento de las condiciones de financiación a niveles de recesión. ¿Cuándo empieza la recesión? Fíjense, en el movimiento justo antes, cuando ya ha terminado. Depende de cuál sea la crisis y de qué tipo de crisis. ¿Cuál es la fotografía más parecida a la actual? 2008 o 1980. Que nos estaría marcando que estamos a puntito. Que es que se está viendo con los dedos. Según los economistas, la clave fundamental se está jugando ya. O entramos a un entorno de recesión o nos mantenemos en un soft landing que no se cree nadie ahora mismo en esa fotografía. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la caída de la M2, de la masa monetaria, a un año. Fíjense porque estamos cogiendo 1960 a 2023. Oiga, pero ¿cómo que no hay restricción monetaria? ¿Pero cómo que vamos a un soft landing o a un no landing? Pero, mire, 1960, 2023. No ha habido un movimiento de cambio tan agresivo como el que acabamos de vivir. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana este informe de Morgan Stanley, 6 de la mañana, publicado aquí, hora española, en el que se ve cómo el consumidor empieza a percibir ya que o a crédito o nada, y que el crédito cada vez más complicado. Pero lo que está en el trasfondo es que el consumidor no quiere parar de consumir, lo cual es normal en periodos justo en entrada de la recesión. Años dorados, vida sobre todo por encima de las posibilidades, y cuando llega el movimiento de la recesión, lo último que quiere el consumidor es perder el nivel de vida anterior. Y fíjense porque gran parte está mirando a los viajes, está mirando al movimiento de salida de los tiempos del coronavirus, y ahora viene una recesión y ya no puedo viajar otra vez, y ya no tengo presupuesto para viajar. Fíjense porque tres claves fundamentales. Dice, los consumidores siguen más confiados en su habilidad de acceder al crédito en el momento actual. Luego, esto tiene truco, porque está viendo que son los que tienen más de $100.000 de sueldo. Por debajo de 50.000, la fotografía ha cambiado muchísimo y ya no se ve esa tendencia a pensar que van a acceder al crédito tan fácil.
pero por encima de 100.000 están súper confiados en Estados Unidos, voy a coger crédito seguro. Salvo que te quedes sin trabajo, y a ver dónde encuentras otro de más de 100.000. Segundo punto fundamental. Dice, la fotografía clave está en la variabilidad de ese salario. Por encima de 100 tienen un acceso fácil, dicen ellos, de confianza de acceder. Por debajo de 50 la complicación es enorme. ¿Dónde quieren poner ese acceso al crédito? Lo quieren sobre todo para viajes. El consumo a crédito en Estados Unidos camina a que quieren buscar esa intención de tener acceso a un presupuesto que les permita viajar, incluso sin coger avión, fíjense, camino o turismo cercano. Dice, en segundo lugar, 56% con vuelos, y en tercer lugar, quieren endeudarse para conseguir hacer vuelos internacionales. Fíjense en el siguiente gráfico de este informe de Morgan Stanley, porque nos marca cómo ha variado la percepción a que es. Fíjense que esto podríamos pensar a mucho peor, pues no. La percepción del consumidor estadounidense es que los que peor lo ven es que va a ir a un poco peor la situación económica. Los que van viendo la fotografía que va a ir mucho mejor está abajo, la verde. Luego, un poquito mejor son estos que han cambiado por estos, fíjense, es el cambio perfecto. Los que están igual mejoran, creen que la crisis es cosa de otros. Bueno, la crisis va a afectar al de al lado, pero a mí no. ¿Por qué? No me afecta. ¿Pero va a afectar? Sí. Pero yo igual. Un poco raro, ¿no? La crisis afecta a todos. No, más de 100.000. Yo, bueno, que como te quedes tú sin trabajo, a ver dónde lo encuentras. Si hay una restricción laboral también. Y ojo, porque estar a mucho peor crece pero menos. Y sobre todo está en esta posición lejos, sobre todo de quienes piensan que las cosas van a ir solo un poquito peor. Los que piensan que va a ir a mucho peor, va caminando hacia arriba, pero en un porcentaje más pequeño. Miren el siguiente gráfico, porque nos da este informe la fotografía de cómo camina el sentimiento del consumidor. Dice, la inflación permanece en la preocupación principal por parte de ese consumidor, sobre todo viendo cómo hay determinados aspectos como alimentación que no ceden. En la parte macro, tiene la percepción de que la economía está ya cediendo. Desde el 34 al 27 piensa o espera que vaya mejor en los próximos 6 meses, un 34% lo pensaba antes, ahora un 27%, mientras que un 50% en lugar de un 46% espera que la economía vaya a peor. Ya han visto que los que más esperan es que vaya a un poco peor. El otro punto es ahorros frente a gasto. Y se ve como el nivel prepandemia de ahorro se fue, como en el MUS. Que lo que tenemos una fotografía ahora mismo es de gasto mucho mayor, acabar con los ahorros y empezar con el crédito, típico de los momentos previos a entrar en una recesión. Y luego ese gasto a crédito, ese consumo a crédito, que dicen, como les decíamos antes, que van a ser capaces, sobre todo, quienes tienen más poder adquisitivo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo en Estados Unidos el nivel de reservas se está yendo. Aquí lo que nos está mostrando es cómo la cantidad de reservas de ahorro sigue en línea con lo que estaba haciéndonos enero y febrero, pero la fotografía a futuro es de una caída muy importante. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo percibe el ahorrador, dónde tiene que poner el gasto, dónde va a gastar más, dónde va a gastar menos. Y dice, en electrónica menos, 25%, en entretenimiento, actividades, servicios, caída del 23%, esto es bueno para la FED, que busca sobre todo una caída de la inflación de servicios, pero arriba, alimentación, cree que se va a gastar un 20% prácticamente más, 19%, en arreglar su casa, en el entorno de buscar reformas en el hogar, un 12% arriba, por no cambiar de vivienda, no cambio de vivienda, pero voy a arreglar lo que tengo, y sobre todo toda la parte de groceries, no en tienda, sino online, subida del 5%. A partir de ahí, todo es negativo. Miren el siguiente gráfico, que también, bueno, nos marca la fotografía de cómo el movimiento de consumo se ve claramente en este entorno reduciéndose. Este era el último gráfico de ese informe que le hemos extraído de Morgan Stanley esta mañana a las 6 de la mañana.
Vamos a ver la fotografía también en titulares de una jornada que viene marcada por una percepción negativa de los futuros. Vamos a ver si en 6 minutos se